Comencemos entonces. ¿Alguien que tenga alguna duda para el control de ejercicios, para la tarea, para algo? ¿No? ¿Todos claros? Ya. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en la clase anterior? Decíamos, mira, hay ciertos activos que podrían parecer intangibles que quizá en el sentido contable podrían registrarse o podrían no registrarse. Entonces nosotros terminábamos diciendo, mira, los personajes, por ejemplo, las películas, las fórmulas, los pases de los jugadores de fútbol, podrían ser unos activos intangibles siempre y cuando yo los pueda separar del resto y los pueda valorizar de forma fiable. Entonces, por ejemplo, el conocimiento científico siempre y cuando estuviese patentado, porque si yo tengo un conocimiento que no es una patente por parte de la empresa, en realidad no es la empresa que tiene el conocimiento, es la persona que posee el conocimiento y entonces en ese sentido la empresa, si la persona se va, pierde el conocimiento, no puede separar el conocimiento de la persona. ¿Se entiende? Por eso tiene que ser patentado. Te ocurre lo mismo con las obras de teatro y con la ópera, en que en realidad tú tienes un guión que está inscrito y que la ley resguarda ese tipo de activos. ¿Sí? Los software, obviamente, las tecnologías, de nuevo, que estén patentadas, las servidumbres que decíamos que tú tengas el derecho a pasar por un terreno que quizás queda más atrás, o vamos a ver ahora en el caso de Entel, las servidumbres que tú tengas, por ejemplo, porque te dejaron instalar una antena en el terreno de alguien, estas típicas antenas que están camufladas de palmeras, por ejemplo, son clásicamente servidumbres, ¿se entiende? Entonces, además uno podría ya tener otros activos que están más al límite que discutíamos en la clase anterior, que es, por ejemplo, el conocimiento técnico, el know-how de un negocio. El know-how de un negocio, ¿a quién le pertenece? ¿Quiénes son los que saben cómo hacer negocio? En algún negocio bien específico. La persona, ¿no? La persona. Entonces, fíjense que ese es el problema del intangible. Porque si uno dice, mira, una mesa o una máquina o un auto o las materias primas para producir son separados del resto, es obvio porque se pueden tocar. Cuando tú dices, oye, nosotros llevamos tanto tiempo haciendo esto que en realidad, por ejemplo, lo que yo contaba en la clase anterior, oye, los supermercados hay que ponerlo a la derecha, o en realidad estos días del mes o cuando está nublado hay que hacer esto con la siembra o se viene venir esto, así como cosas que uno sabe por la experiencia, eso es súper difícil de separar de las personas que poseen esos conocimientos. Entonces, en el fondo, lo que uno termina diciendo es, mira, el know-how probablemente no sea contabilizado como un activo intangible, a menos que tú puedas patentar ese conocimiento, por eso es que ese conocimiento quizás va más en el lado científico. Oye, yo desarrollé un proceso, yo tengo una fórmula, yo tengo un proceso de logística, otro tipo de cosas que sí puedan ser patentados o franquiciados. Y además tú entiendas cómo te va a generar los beneficios económicos, porque lo que no es tan obvio en lo activo es cuando te generan el deterioro o el beneficio económico más o menos que tengas. ¿Entiendes? Entonces, por eso los bienes de patrimonio cultural que nosotros hablábamos, uno dice, podría ser o no podría ser. No solamente los grandes monumentos, grandes construcciones que decíamos, tú podrías decir, oye, aquí hay una partitura musical, pero la puedo tocar, sí, pero el conocimiento o el valor no proviene de eso. Lo mismo con las pinturas, ¿sí? Alexander, perdón. Sí que como es como más o menos como una curiosidad o como una duda que ese Ajá. tipo, ese como apartado del know-how, como que podría clasificar como en los jugadores así como de básquetbol o de fútbol. Como un activo intangible. Claro, porque o sea, igual en el fondo es como algo que solamente ellos saben hacer y como que a su estilo como que se adapta, entonces como, o sea, es igual es como curioso, o sea, no sé si será así, pero O como que al sea, menos es igual como que que tiene algo de sentido. por eso pertenece a los jugadores y los jugadores son un activo de la empresa. O sea, el pase del jugador. Ya, eso es. Y por eso es que ahora vamos a ver, entrar a equipos de fútbol, etcétera, y vamos a nombrar algunos de los que ustedes podrían ir a verlos también. Pero el pase del jugador no es lo mismo que ser el dueño del jugador. Lo mismo que decíamos en la clase anterior con los malls, por ejemplo. Tú tienes el derecho a utilizar la tienda y es un activo intangible que no es exactamente lo mismo
que ser el dueño de la tienda, porque si yo soy el dueño de la tienda, la puedo vender. Si yo tengo el derecho a utilizar la tienda, no la puedo vender. Si yo soy el dueño de la tienda, la puedo utilizar para pedir un préstamo y dejar en garantía el local. No puedo hacer eso si tengo el derecho a utilizar la tienda, ¿se entiende? Que algo que después cuando vayamos a leasing vamos a profundizar mucho más. Yair. Hola, es que quería saber que hay un caso, si usted no sé si supo que hubo un caso de una banana que la pusieron como la pegaron a la pared y se vendió así como por mucho dinero, Ajá, demasiado dinero. ¿ya? Entonces, en ese caso yo quería saber, porque hay como dos activos, que es la propia banana, Ajá, ¿sí? Y otro activo que es como el derecho de reproducción de la banana, ¿ya? porque uno compraba esa pieza de arte, ¿Ya? pero no compraba la banana como tal, compraba, sino que en otros museos, en tu casa, Ajá, pudieras poner una banana y pegarla en la pared. ajá. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? O sea, ¿hay dos activos o Sí, es solamente... hay dos activos. El derecho a reproducción, eso es un activo intangible. Eso es lo que poníamos, por ejemplo, como copyright. Acá está, pues, derecho de autor. O sea, a mí se me ocurrió esto, pues si alguien quiere copiar esto, tiene que pagar. Da lo mismo que ahí uno siempre lo asocia a la música, pero este podría ser un derecho de reproducción perfectamente. Entonces ahí si después los royalties son variables a cuánta gente vaya a tu museo, si en realidad pago un fijo, hago un upfront, o sea, un pago solamente al principio y después nada más, eso ya difiere en el flujo de caja, pero no difiere en que eso sea un activo intangible. Por el otro lado, el plátano podría, si es que clasifica como activo el original quizá, entonces me parece que debiese seguir siendo un activo intangible porque el activo intangible, el plátano no vale nada comparado con el potencial de beneficios económicos del activo, ¿se entiende? O sea, los materiales son súper poco porque es una pieza de arte. Entonces, lo que uno siempre dice es la pieza de arte en teoría la puedo tocar, pues. La Mona Lisa no le puedo ni sacar fotos. Entonces, como que tocar sí, como que la veo, pero tocar así, no. Entonces, la mayor parte de su valor está dado por otra cosa que no es en la materia prima plátano, es haber juntado el plátano con la pared y pegarlo y otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, son dos activos intangibles distintos que surgen como de un mismo plátano. Ok, gracias. Ujú. Entonces uno dice, mira, si fuera un plátano común y corriente que lo pegué yo, no vale nada. Pues fíjense que aquí tiene que ser lo que le da más valor a la Mona Lisa. ¿Qué es lo que le da el valor a la Mona Lisa? Que esté pintado por el Da Vinci, ¿no? Eso, que esté inventado por un famoso, ¿se entiende? Entonces lo mismo la Capilla Sixtina. Entonces, si yo pinté un cuadro, chao, una basura, eso, un gasto, ni siquiera da para activo. En el mejor de los casos, una propiedad planta de equipo, pero eventualmente si lo pinta alguien famoso, que quizás lo que más le da es el prestigio, la marca, etcétera, o con el tiempo se fue convirtiendo en eso, perfectamente puede ser un activo que dejó de ser una propiedad planta de equipo quizá y pasa a ser un activo intangible, ¿se entiende? Entonces ahí los libros podrían ser, tú dices, y está impreso, sí, pero el conocimiento es lo que le da más valor o alguna otra obra de arte, escultura, etcétera, podría ser que uno dice, ¿qué es lo que le da más valor? Lo intangible, bueno, entonces un intangible. Lo tangible, entonces una propiedad planta de equipo, a menos que yo la quiera vender, entonces tú eres un inventario nomás. ¿Se entiende? Entonces, quizá ahí la complejidad es justamente separar ese activo del resto de los activos. ¿Sí? Profe, Entonces, miren, perdón, alguien iba a preguntar algo. yo, por ejemplo, una compañía que se dedica a hacer software de programadores, por decirlo Ujú, así, se ujú. dedican a hacer software y quieren valorizar sus software. Ujú. ¿Vendría a ser solamente por valor de mercado? Em, pero ¿para qué querrían valorizar ellos su software? Para venderlos, porque es una compañía que vende software. Pero vende regularmente, pues ellos fijan el precio de lo que quieran.
Ahí inventario. claro, es un inventario en ese caso, pues. Entonces ellos dicen, mira, yo produzco el software por tanto y lo vendo. ¿A cuánto lo vendo? Ya depende de otras cosas, no con esta locura del fair value, el valor en uso que nosotros decimos. Quizá ahí va mucho más en el área de marketing, de cómo yo hago el pricing de mis productos, porque eso en inventario es de corto plazo. Entonces, si tú dices, mira, el costo más un margen de 100%, de 200%, de 500%, ese depende de otras métricas. Los profesores de marketing se los podrán explicar mucho mejor, pero en el fondo depende de que tú hagas un focus group, que tú veas una tarificación por participación de mercado, que tú vayas a hacer un descreme, que en qué parte del ciclo de vida del producto está. O sea, hay una cantidad de métricas súper importantes para saber cuál es el precio que tú tienes que cobrar, que probablemente no sea el mismo como en todo el lapso de introducción del producto. Entonces, como que trasciende aquí del concepto de valor de mercado, de fair value que nosotros utilizamos, porque es un inventario. Pues los inventarios se contabilizan al costo o si es que hay un daño al valor realizable neto. ¿Entiendes? Gracias, profe. ¿No hay de qué? Nicolás. Buen nombre. Profe, en el caso de una compañía como Apple, donde yo tengo el software y el hardware, Ujú. ¿qué es con lo que ganan más ellos? ¿Con su sistema operativo o con la venta del equipo, por ejemplo, un computador, un teléfono? ¿O cómo lo separan? Ah, es Porque una ambos buena son idea. valiosos. Vayamos a verlo directamente a Apple. Ven. Apple Financial Statements. Eso es súper importante entender cuál es el mayor negocio, que eso es lo que vamos a hacer en Entel, vamos a descremar, lo mismo vamos a hacer con los equipos de fútbol. Entonces, fíjense, voy a buscar a los estados financieros. Apple cierra el tercer trimestre, entonces debiera haber este. 10K. Entonces, digamos esto, voy aquí, Financial Statements. Entonces, ¿qué te dice? Te dice, mira, productos, fíjense, Apple es la empresa más valiosa de todo el mundo en bolsa. Cierra contablemente al tercer trimestre de cada año, o sea, su año fiscal parte en el siguiente lunes, porque cierra el último viernes de septiembre, por eso a veces el 28, a veces el 29, a veces el 30. Entonces, de los 260.000 millones que venden, servicios son 46, 213.000 son los productos. Entonces, es más por la parte tangible, pero particularmente uno podría decir, oye, pero en los márgenes porcentualmente podrían ser distintos. O sea, el costo de las actividades ordinarias de productos quizás es más porcentualmente que el que es acá. O sea, fíjense que en servicio es como un tercio el costo, en cambio en el producto es como el 70%. Entonces, porcentualmente quizás el margen es mucho mejor en servicio, aunque eso te genere menos utilidad del total. Entonces, fíjense, si después nosotros vamos, voy a poner directamente segments. Aquí, fíjense. Si yo lo quiero ver por región geográfica, la mayor parte se genera en América. Digamos que como un 40, un 45% de todas las ventas se generan ahí, ya menos en Europa, en China y después el resto de África, de Asia. O si uno lo quiere ver por tipo de productos, debe estar acá. Entonces, por iPhone, ¿dónde está? No, entonces está más arriba. Acá, fíjense. De los 260, lo que más vende, más de la mitad es iPhone. Y después los computadores, y después el iPad, y después accesorios y los servicios, lo que teníamos arriba. Y los servicios considera todo lo que es contenido digital, Apple Care, licenciamiento de otros programas y cualquier otra cosa que tenga ahí. Por ejemplo, lo que decíamos en la clase anterior, o sea, tú tienes, por ejemplo, un iPhone que lo vende en 700, en $800, pero una parte de eso en realidad corresponde a Siri. Otra parte, tú dices, corresponde a Maps. Otra parte corresponde a lo que yo te voy a dar de servicios gratis en iCloud o si yo quiero comprar música, etcétera. Entonces, todo eso
no son considerados como ingresos hasta que yo te haya justamente entregado ese servicio. ¿Se entiende? Entonces ahí te separa los ingresos, pero la mayor parte sí proviene de productos, esencialmente del aire. Ujú. Esa era más o menos la pregunta original, ¿no? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien tenía otra duda o no? ¿No? Ya, entonces mire. ¿Qué vamos a revisar nosotros? Vamos a revisar los estados financieros de Azul Azul. ¿Sí? Pero los vamos a comparar con algún otro equipo de fútbol. Pues entonces, miren. Blanco y negro, profe. Blanco y negro. Ya. Justo me robó la pregunta. Ya. ¿En qué difiere el Azul Azul de blanco y negro? Que no está quebrado. Todos están quebrados, ojo. No me Entonces, duele, esto es una no buena... me duele, pero la U no tiene estadio. Ya, no tiene estadio. Eso siempre va a salir a la luz. Pero fíjense que, obviando lo que sucedió el fin de semana, los tres equipos grandes están quebrados. O sea, por eso que hay que entender que Azul Azul no es la U, Cruzado no es la Católica y Blanco y Negro no es Colo Colo. Son las sociedades anónimas que se formaron 2006, 2007, después que los tres equipos llegaron a la quiebra. Entonces, no son el equipo, son los que tienen que administrar, digamos, en la operación, el negocio, si es que tiene algo de negocio del equipo. ¿Se entiende? Entonces, miren, voy a mostrar los estados financieros de blanco y negro. ¿Ya? 2008. Para estos efectos da lo mismo si agarramos los 2009, después ustedes pueden buscar. De hecho, de otros equipos de fútbol en el mundo pueden encontrar perfectamente del Ajax en Holanda, del Manchester United en Inglaterra, de la Fiorentina, de la Lazio. O sea, yo diría que abierto a bolsa sí que obligatoriamente tienen su estado financiero. Hay unos 15, 18 equipos de fútbol en el mundo que ustedes podrían encontrar los estados financieros. Con IFRS, así que van a leer los mismos. Nosotros vamos a ocupar estos dos como para comparar locales nomás. ¿No sé? Entonces, mire, partamos con el mejor, con la U. Entonces, fíjense. ¿Ustedes qué van a ver? Igual que en el resto, ya te cuestan toda la historia del equipo, etcétera. Y entonces uno va a decir, mira, lo que quiero ver yo son los estados financieros. Después el resto ya es pasión, es emoción. Nosotros queremos ir a los números. Aquí los números debiesen decir cómo es y cuál equipo es mejor, por ejemplo. Entonces, fíjense, igual que todo el resto de los estados financieros, auditados, nada de números al lote y cuestiones que alguien diga, oye, estos estados financieros representan razonablemente las operaciones, o sea, las utilidades, los flujos de caja y la posición financiera de la empresa. Y lo mismo para blanco y negro y cruzado y cualquier otro. Entonces, fíjense. Así se ve el balance de la empresa. A ver, voy a correr esto de nuevo para acá arriba. Entonces, fíjense, en la U, azul azul, quiero aclarar eso. Azul azul tiene activos, lo voy a achicar un poquitito, tiene activos por 30.000 millones de pesos. ¿Sí? Fíjense. Si tuviese estadio, ¿qué activo debería ser el estadio? Propiedad planta de equipo. Propiedad, planta y equipo. Ya, entonces fíjense, aquí tiene en propiedades, planta y equipo 2.700 millones. Voy a ir a blanco y negro. Entonces lo mismo, te cuentan la historia del club, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir a lo importante, a los números. Entonces, aquí, estado financiero. Entonces, de nuevo, que estén auditados, también tienen la nota de BDO que representan razonablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense acá, entonces voy activo y tiene 48.000 millones. Y uno dice, ya, aquí en propiedades, planta y equipos tiene 10.000. Entonces uno dice, en uno tengo 2.700, en el otro tengo 10.800. Hay de diferencia 8.000 millones de pesos. ¿Eso vale un estadio o no? Oh, vale más, ¿o no? Harto. Vale más. Quizás, ustedes me sugirieron pero quizás sería bueno poner cruzados para entender, porque entre el estadio del Colo-Colo y el estadio de la Católica, ¿cuál vale más? El de Colo Colo. ¿Por qué? De la Católica. ¿Por Porque qué? es mucho más grande el de Colo Por Colo. el lugar. Pero eso es materiales, pues claro, o sea, Macul es bastante más barato que San Carlos de Apoquindo, ¿se entiende? Ah, Entonces verdad. aquí lo que da más valor
es los metros cuadrados. Y por lo demás, yo diría que por el número de hinchas quizás es más grande el de Colo-Colo, pero por la superficie en espacio quizás es más grande el de la Católica. Entonces, voy a entrar a este solamente para hacer el efecto comparativo que vayamos a los números. Entonces, esto era 2018. Entonces, voy a poner el mismo comparativo a finales del 2018. ¿Sí? Para esto alguien no tiene que saber nada de fútbol, solamente nos vamos a basar en los números. Entonces, fíjense. Activo. Tiene 16.000 millones en activo y tiene en propiedades. ¿Estamos seguros? A ver, me entra la duda. Voy a abrir los 2019. Voy a abrir los 2019 que ya lo hice con la otra sección y no me quedan dudas. Fíjense, aquí sí. Entonces, en total tiene 24.000 millones en activos y propiedades, planta y equipos tiene 5.000 millones. Un estadio en San Carlos de Apoquindo, ¿valdrá 5.000 millones? No creo. No creo. Y aparte, fíjense que es un activo que aumenta aquí recién del 2018 al 2019. Antes no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque está amortizado. Está depreciado, es cierto, pero igual alguien me dirá, oye, con 600 millones de pesos prácticamente no compro ni una casa en San Carlos de Apoquindo, pues menos voy a comprar un estadio en un terreno gigantesco. ¿Se entiende? O sea, y acá te ocurre lo mismo, o sea, ya 10.000 millones parece súper harta plata, pero imagínense para que hagan número, el edificio A costó 40 millones de dólares hacerlo. Y si uno piensa en un estadio, aunque quede en Macul, pero porque quizás el valor metro cuadrado del terreno particularmente no es tan distinto a Peñalolén, tiene que valer más que 10, 12 millones de dólares, o sea, valdrá unos 30, unos 40. O sea, en los estados financieros ninguno de los tres equipos tiene estadio. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo son los estados financieros de azul azul, de blanco y negro y de cruzados, no los del equipo. El equipo es el dueño del estadio. El blanco y negro tiene el derecho a, o cruzados tiene el derecho a, y azul azul tiene el derecho a ocupar el estadio, pero no el dueño del estadio. ¿Se acuerdan que discutíamos eso el martes? Tiene el derecho a ocupar los logos, las camisetas, todo esto, pero no el dueño del estadio. Entonces tiene como activo intangible, ¿o no? Ahí estamos. Fíjense, la mayor parte de sus activos son el derecho a 14.000 millones en el caso de blanco y negro. Cruzado, ¿dónde lo dejé? Acá al lado. Cruzado, 6.000 millones de los 24, un cuarto. Y azul azul tiene activo intangible en 9.000 millones de los 30. Entonces, fíjense que un cuarto o el 30% de eso son activos intangibles. Es el derecho a. Profe, ¿eso quiere decir que los estadios son la propiedad de inversión de un externo? Podría ser si se lo arrendaran, pero fíjense, por eso yo voy a ir a la nota de los estados financieros de Azul Azul. Ahí está, siempre cuando uno tiene la duda de qué está contabilizando ahí, voy a ir a la nota 10. Entonces, fíjense, primero voy a partir por la 10 y después vamos a explicar bien algunos detalles. Dentro del rubro activo intangible, la sociedad ha registrado derechos de concesión, pases de jugadores de fútbol, software o sistemas computacionales y garantías por arriendo. Entonces, fíjense, los derechos de concesión pagados según el contrato del 8 de junio del 2007 por el uso, por el goce y por la explotación de todos los bienes, todos los derechos y todos los activos de la Corfuch, incluyendo los derechos de afiliación en los clubes en los cuales participa el club en las ligas, digamos, competencias futbolísticas, temporales, incorporales, muebles, inmuebles, mobiliario, crédito, todo lo que se le ocurra entre medio y margen, marcas, patentes, modelos, dominios, logotipos y derechos, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en quiebra compró eso y algo muy similar va a aparecer en blanco y negro y lo mismo en cruzado. Los tres equipos de fútbol están quebrados. ¿Por qué quiebran los equipos de fútbol?
¿Por qué creen que quiebra cualquier empresa? Generan menos ingresos de lo que gastan. Eso es, pues, mal negocio, pero no solo esto, el Manchester United, por ejemplo, lleva como 3 años que el bono es como un préstamo que se puede negociar públicamente de peor desempeño posible. O sea, tu equipo podría ser súper grande y aún así el desempeño financiero es malo y te va a pasar lo mismo con el Ajax y con cualquier otro de los equipos que ustedes pueden encontrar su estado financiero. Entonces, en realidad, como que el negocio del fútbol si es que, digamos, es modesto en última línea. Porque, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol gana, ¿qué debería pasar con el precio de la acción de ese equipo de fútbol? Aumenta, ¿o no? ¿Por qué? Porque, o sea, no cacho mucho de fútbol, pero según yo, porque tiene como más valor ahora, son como por decir son como más buenos, no sé. Pero financieramente, ¿gano algo si gano el partido? La gente empieza a querer más al equipo, empieza a admirarlo más y por ende empieza a comprar más merchandising, quiere ir a ver más los Por ese partidos. lado podría ir, pero fíjense que podría ser al revés, cuando el equipo le empieza a ir más mal, ¿más gente quiere ir al estadio o menos gente quiere ir al estadio? Menos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta un equipo que gana, no un equipo que pierde, claro. Pero igual bajan los precios de los boletos cuando el equipo le empieza a ir mal. O sea, quizás podría no ser tan intuitivo. Fíjense que esto se lo planteó la bolsa electrónica. La bolsa electrónica dijo, mira, vamos a hacer un índice que siga el desempeño de las 3 acciones, el índice Gol, que siga la Católica, bueno, Cruzados, que siga Blanco y Negro y que siga Azul Azul. Y después dijeron, esto es ridículo, no sirve para nada, porque cada vez que los equipos ganaban, el índice caía, el precio de las acciones caía, porque la gente ya había apostado antes. Y en el fondo, si voy a los beneficios financieros, digo ya, si gana un campeonato, digamos la Copa Libertadores, ¿qué gana el equipo? El premio de la Copa Libertadores, El plata. premio, ya. ¿Y cuánto de ese premio le queda a los accionistas de la empresa? No sabría decir, pero yo supongo que los jugadores son los que más ganan bonos, por así decirlo, Eso al es, ganar. se Por ende, se reparte deben todo llevar entre los jugadores. No queda nada para los accionistas. Como negocio es horrible, miren. Voy a subir. Después voy a volver sobre la nota, vamos a abrir la de ingresos y todo Profe, eso. Ujú. profe, si mi equipo ganase un campeonato internacional, no sería reconocido internacionalmente y podría venir, no sé, eh, canales de otros países a entrevistarme, a verme los partidos, por ejemplo, la Champions, Ujú. que Bueno, por ejemplo, Barcelona tiene como éxito hasta acá en Chile y su merchandising se vende acá en Chile también. es cierto, o sea, por eso que va difiriendo entre cada equipo. Por ejemplo, cuando compraron el pase más caro de toda la historia, Neymar, 222 millones de euros. El PSG dijo que solamente con vender camisetas de Neymar recuperaba la plata. Y ojalá haya sido así porque después de que lo compró ha sido más o metano nomás como jugador. ¿Se entiende? Entonces podría ser que del dónde provienen tus ingresos es algo distinto. Y al tiro te contesto, Alexander. Pero miren, si yo voy al estado de resultados de la U, fíjense, margen bruto negativo. O sea, te cuesta más llevar al estadio una persona que lo que paga como entrada. Entonces tu negocio de partida ya es malo. Debe haber algo de lo que ustedes insinuaban al principio, que arrendar el estadio es muy caro, por eso que a la U quizás le va más mal en ese sentido que al resto. Ahora sí, Alexander. Sí, que como en ese, como más o menos como para tener como una idea. Entonces se podría decir que como que el negocio en sí como de los equipos puede que sea malo, pero la liga yo creo que puede que sea mucho más como más, como que dé mucho más ingreso, ¿no? Como la liga en sí. Pero miren, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Colo-Colo. Chuta, profe. No, no de Bayern Chile, del Múnich, mundo. Bayern. O Real sea, Madrid. pero ya, mejor aún, ¿cuál es el mejor equipo, el mejor jugador del mundo? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Messi, Pero profe. lo vendieron Messi. solo por 100 millones de Messi. dólares. Profe, Messi. Por ahí. Charlie Arangui. Qué grande el príncipe. Entonces, miren, pero igual
Perdieron 8-2, igual todos para la casa, chao. Entonces imagínense lo que le pago a Messi va a ir a hacer el ridículo 8-2. O sea que ahí pierde plata, inclusive el Barça, todos pierden. Y todo tiene sentido porque, miren, imagínense que los equipos de fútbol además tenían un negocio que era bastante modesto, particularmente en Chile, hasta antes de que existiera el CDF. El CDF le provee una parte significativa de los ingresos. Entonces es distinto a que tú dijeras, oye, no, es que todo viene de los premios. Entonces quizás, por ejemplo, en el caso de Cruzado, ¿cuál ha sido el mejor jugador de toda la historia de la Católica? Si alguien es de la Católica. Supongo que Medel. Gary, y esa es la venta más cara que ha hecho en toda la historia. Entonces ahí generó utilidades o utilidades decentes. El resto de los años son así nomás, fíjense, al final pierdo 1.400 millones, 700 millones, por eso que cuando nosotros después discutamos al final acciones en el último periodo de clase, vamos a decir, oye, esto no es una inversión financiera, no es que tú esperas que el equipo te pague unos super dividendos, que el precio de la acción suba brutalmente. La gente que fue a comprar acciones de Azul Azul, de Blanco y Negro y Cruzado el 2006 y el 2007 fue porque el equipo estaba quebrado. Y si no compraban las acciones, ¿qué le pasa? No tenía liquidez, Y entonces no tenía cómo cubrir los gastos. desaparece, po. Hasta ahí llega. Entonces la gente fue y compramos acciones y chao, y nunca más las miramos, porque en general la gente que está en el fútbol sabe que comprar acciones del equipo de fútbol no es una cosa súper rentable. Para eso existen otras empresas. Aquí es más emocional porque somos hinchas ya, y chao. Y tú vas a la junta accionista y canto el himno y toco el bombo, listo, y a nadie le importa mucho cuánto es el presupuesto, esas como decisiones financieras. Sabemos que va a ser un desastre igual, pero no solo Azul Azul, miren, voy a abrirlos todos. Si voy a la Católica, estado de resultados, genera, fíjense, Azul Azul genera en ingresos 15.883 millones de pesos el 2018. La Católica genera 11.000 o cruzados, ¿sí? Pero última línea se gana 200 millones. Entonces, todo el año hacer trabajar por 200 millones, que en el fondo es menos del 2% de los ingresos, es un margen súper modesto. Diría, ya, el siguiente año es bueno, gana 2.500 millones, pero fíjense que una parte importante de eso proviene de esto, de un ítem que quizás no es algo que se vaya a repetir, de otro ingreso. Si no, el margen es modesto. Y si vamos a blanco y negro, también ocurre lo mismo, fíjense, trae más ingresos, 24.000 millones, y claro, ese año fue muy bueno, gana 4.000, pero de nuevo fíjense que es por un ítem que es otros ingresos, no es tu negocio puro. Por eso acuérdense cuando nosotros hablamos de ingresos de actividad ordinaria u operaciones continuadas o descontinuadas, vender a Gary Medel es una operación descontinuada, obvio, lo vendo una vez, no lo puedo vender nunca más, entonces es un resultado irrepetible. Entonces tú dices, mira, me gano ese año 4.000 millones, que suena súper bien, pero solamente por estos 4. Si le quito esos 4, 0. Está en lo que se llama el punto de equilibrio, no gana ni uno. Y el año anterior, chao, pierde 3.000 millones. O sea, pierde más plata que la U. Si lo que pasa es que la U ya tiene margen bruto negativo, ahí está la locura. ¿Se entiende? Entonces uno dice, no es que tener el estadio, el arriendo, sí, pero el gasto por depreciación que tiene el estadio y el mantenimiento y tener personal y pagar contribuciones y otros impuestos y patentes municipales, si mantener un estadio no es gratis. Entonces como que evaluado financieramente, tener un estadio no es muy buen negocio. Pero como que tiene un valor emocional, o nosotros tenemos estadio, tú no, ya. Pero financieramente todos los negocios son malos, ¿entiendes? Entonces, como que alguien que va y compra esta acción no es porque se quiera forrar, porque aquí negocio así negocio no es. Y entonces, miren, voy a ir a la nota 21 para abrir cómo son los ingresos del equipo. Entonces, aquí estamos. Fíjense, de los 15.000 millones, la mayor parte ¿de qué proviene? Publicidad. De publicidad, ¿no? Entonces, lo que Bordero. pague el que sale en la camiseta, que salga en el borde de la cancha y de derechos de televisión. Las entradas que vendo el bordero son menos.
¿Se entiende? Bordero de entrada, profe. Esas son las entradas que vendo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, este es poco, pues, y aparte porque fíjense, ya yo vendo los derechos de TV. ¿Cuánto me cuesta venderlos? 0. Cero, pues, porque el CDF o no sé, el que sea, el ESPN trae sus cámaras, su staff, trae todo, pues, y a ti te cuesta cero, tenés que jugar nomás. Pero vender las entradas tiene otra logística, tengo que arrendar el estadio, tengo que imprimir las entradas, tengo que traer seguridad, tengo que ver planes de contingencia, etcétera. El margen es mucho más pequeño. Entonces, por eso que los negocios más rentables, oye, los gamers, ¿por qué si tú haces una competencia de Fortnite, oye, puedo arrendar el Madison Square Garden en Nueva York? Chuda, porque hay mucha plata que es un negocio más fácil de hacer, pues no tengo que tener barra brava en el estadio y tener cada 100 hinchas, tener un guardia, eso es caro, como negocio es malo, pues mucho mejor otro tipo de negocios más digitales, digamos, o sea, digamos, deportes digitales. Entonces, ahí uno dice, la distribución es más o menos la misma, ¿se entiende? Entonces, premios así como ventas de jugadores es poco, pues, porque aparte la probabilidad de que tú vuelvas a tener un Gary Medel o tú vayas a tener un Alexis Sánchez o un Marcelo Sala, un Nivel Zamorano, es súper baja. Es súper baja. El equipo no puede vivir persistentemente con la esperanza de, porque si no tengo gastos, gastos, gastos y quebro, y quizás nunca vuelvo a tener un jugador así espectacular, ¿se entiende? Entonces eso genera una diferencia. Entonces fíjense que de los gastos que uno tiene, el costo de venta, mira, los costos directos ya te comen una parte importante, ya y después los sueldos de los jugadores, más la amortización de lo que yo le pagué a otro equipo por adquirir el pase del jugador, ya chao, ahí estoy muerto. 18.000 millones. ¿Se entiende? Ustedes después pueden revisar y no es distinto. Entonces, por eso la lógica del negocio es súper importante para la contabilización y quizá uno esperaría que fuese algo distinto y no es así. ¿Se entiende? Entonces, por eso que quizás los equipos chicos con planteles así que dicen, bueno, si con 500, 400 personas en el estadio se paga esto y chao. Pero aquí cuando tú tienes planteles multimillonarios, quizás lo importante es hacer un súper contrato con los derechos de televisión. Y particularmente a los equipos grandes le ha ido mucho más mal últimamente, o nunca le fue bien, digamos, pero digamos menos bien si lo queremos ver de alguna forma, es porque el canal del fútbol antes se repartían los beneficios de acuerdo a los hinchas que tuvieran, pero después dijeron que se iban a repartir mucho más a los equipos chicos, que parece algo súper justo. Entonces, como empezaron a tener menos ingresos los tres equipos más grandes, entonces llegaron a estos resultados financieros. Profe, igual no sé si esta duda tiene que ver tanto con contabilidad, pero ¿de qué tanto le sirve a los clubes de fútbol el pago por los derechos de transmisión de CF si es que tal vez lo transmitieran en televisión abierta, tuvieran más público y de esa forma tal vez los auspiciadores pagarían más por esa publicidad? Pero TVN y Canal 13 no pagan tanto. Claro, El pero CDF ¿qué paga pasa más. si... Claro, yo entiendo que CF pague más, pero ¿qué pasa si Cristal dice, por decir una marca, ahora en vez de que me vean solamente la gente que paga el CDF, va y empieza a ver mucha más cantidad de personas y por lo tanto pago más por la publicidad en tu camiseta? ¿O no? Puede ser. O sea, por eso que cuando dicen, oye, fue a la Copa Libertadores, quizá el que te crece justamente acá, aunque tenga cero probabilidad de ganar, o que el premio se vaya a diluir entre todos los trabajadores, digamos, los jugadores. Es cierto. O sea, por eso que a la sección anterior que me decía, no, pero es que mira, yo veo que el dueño de Azul Azul, insisto que no es la U, es Heller, aunque ahora va a vender su acción y todo, y tiene que haber una cosa económica, o sea, ¿cómo va a ir a perder plata? ¿Cómo va a ser hincha nomás? Bueno, lo que uno siempre cree en los negocios, oye, este negocio está súper mal, yo lo voy a comprar, yo lo voy a arreglar porque yo soy seco para hacer negocio. Nadie cree que es malo para hacer negocio. Y eso sucede en otros negocios. O sea, Álvaro Sayé, por ejemplo, muy bueno, que era decano de la Chile, hacía clases de macro, dijo, oye, si yo explico cómo funciona la banca, debería poner un banco. Abrí Corbanca le fue excelente, 10, 15, 20 años de crecimiento hasta que se fusionó con el Itaú.
Entonces uno dice, hoy soy seco para los negocios, fue al Unimark y el Unimark es un desastre. Eso puede pasar si uno no gana en todos los negocios. O sea, miren, uno dice, ¿por qué alguien querría tener un negocio que pierde plata? Por una razón más emocional. A mí me pasó que me tocó valorizar un grupo de empresas de una de las 5 fortunas más grandes de todo Chile. Entonces yo valorizaba eso y de repente una viña. La viña perdía 9.000 millones de pesos al año. Entonces yo decía, oh, esta viña no vale nada, hay que venderla, pues, ¿cómo va a estar perdiendo? Y el gerente general, el presidente del directorio, no, esa la vamos a mantener, así que primera vez en mi vida valoricé la empresa en negativo. Pero ¿cómo no? Es que la familia está comprometida. ¿Pero para qué tienen este negocio? Les pregunté yo, ya yo lo voy a valorizar en negativo. ¿Pero para qué tienen este negocio? No, para que vaya a pasearse con los nietos. Así, esa fue la respuesta. Para ir a pasearse con los nietos. Chuta, pero por 9.000 millones al año quizás podrían arrendar algo bastante mejor. No, es que hay que tener una viña. ¿Cómo no vamos a tener una viña? Si 9.000 millones no son nada con las utilidades del banco. Bueno, si alguien quiere perder plata, nadie te puede obligar a no perder plata. Cada uno es libre de querer perder plata. Entonces tú dices, oye, ya bueno, si perdemos 700 millones de pesos, pero la U, que es el equipo desde chico, que yo iba al estadio con mi papá y ahora tuve suerte en otros negocios, ya metámosle 700 millones de pesos al año. ¿Se Profe, entiende? y cómo sigue subsistiendo entonces si pasa perdiendo todos los años? Con el aporte de capital de los accionistas, pues hasta que se agote todo lo que pusieron cuando se hizo, entonces se va a tener que suscribir un nuevo aumento de capital. Y en el caso de otro equipo, bueno, no lo sabemos, pero por ejemplo en el Barcelona, ¿puede cumplirse también que sea negativo y aún así seguir subsistiendo? Te diría que casi todos son, o sea, los años que ganan son los menos, tienen como suerte, y si ganan, ganan una cosa muy modesta que en el fondo no compensa ni el valor del dinero en el tiempo. El Como que Barça si este tú año hubieras fue puesto negativo. esa parte, eso en otro depósito a plazo hubieras ganado. Perdón, alguien decía algo del Barça. Sí, que salió negativo en su estado de resultados de este Sí, año. sí, sí, por eso, porque les pago una cantidad brutal, entonces tú puedes decir el Barça, el Real, el PSG, el Manchester. Bueno, es que tus presupuestos son... Por eso que la UEFA, por ejemplo, tuvo que poner la idea del fair play financiero, porque tú dices, claro, no hay otro equipo en el mundo que pueda pagar 220 millones de euros por un jugador como el PSG. Claro, pero es que tu presidente es un jeque árabe, entonces que 200 millones de dólares no es nada. Sí, pero eso es súper injusto porque no hay nadie en la liga francesa que pueda hacer lo mismo. Entonces no hay un balance porque tú haces una inversión de 200, pero no vende otro jugador. O sea, eso lo van a ver mucho más claramente en el capítulo de activo intangible. Pero tienes que vender otro porque si no, nadie puede competir contigo. Pues tú acaparas es como un poder monopólico en la otra, en otro tipo de negocios, ¿se entiende? Profe, y entonces el fútbol no sería un negocio como burbuja, por decirlo así. En algún momento de la historia puede que explote y se vaya toda la... No, pero si no vale nada, si tú ves las acciones siempre caen, son un asco. Nadie paga mucho por esto. Como que para todo un cacho, pero todo, fíjate que ahí la gente no es fría, po. Tú tienes la emoción, "Oh, es que yo, mira, yo me acuerdo que yo fui a ver y yo estuve en los cadetes de la USA, y es que yo sí que sé, no, este gallo no cacha nada, por eso que cuando son reuniones de directorio, cosas que querían ser súper técnicas, de números, se pelean, no, es que tú me cagaste y la cuestión, no, yo soy mejor, tú no estás con la hinchada, y se pegan y todo porque son emocionales, no son fríos. Hay que ver números. Mira, llevar gente al estadio es horrible como negocio. Eso es lo que hay que ver. Que si soy de la U, que si soy de Wanderers, a nadie le importa. Hay que ver los números. ¿Se entiende? Entonces, como no lo ven con forma financiera, directo a los números, entonces se emocionan y hacen pura estupidez. Y financieramente resultan así, ¿no? Por todos los equipos. ¿Entiendes? Y por eso que están como a la suerte, como que este año tengo un presupuesto para nuevas contrataciones de $1 millón, pero el próximo año de 5. Oye, pero ¿y cómo no pueden tener, no sé, 2,5 todos los años o 3 todos los años mejor? No, porque están así, pues viven el día a día, entonces piden unos préstamos que no pueden pagar, que sí construyo el estadio de la U, pero no me dieron los permisos, entonces me lo voy a llevar allá cerca del aeropuerto, camino a Viña, no, pero no llega ni una micro, lo pensamos mal, estación central, no, que estación central no te va a dejar construir. ¿Y de dónde van a sacar esa plata? Bueno, hay que hacer un aumento de capital.
pero financieramente nadie esperará que pase eso, nomás una plaquita así como que diga, oh, qué bueno, los accionistas, como una historia para contar a los hijos, a los nietos, no es un negocio financiero así como brutal. Es distinto en otros negocios, por ejemplo, acá puede ser súper malo. En Estados Unidos, si alguien ha ido a algo fome, es un partido de béisbol. Entonces, ¿qué hacen los gringos en el partido de béisbol? Toman. Y ahí sí que hay márgenes, pues el margen de un trago es el 80%. Entonces ni siquiera están viendo y tienen otras cosas y hacen show en el entretiempo o en el básquetbol cuando tiran desde la mitad de cancha y si la chunto me gano $1.000.000. Entonces ahí están todos emocionados y todos tomando y en la comida y en tomar ahí sí que hay márgenes. Entonces vale el $1.000.000 si hay 20.000, 30.000 que están comprando 3, 4, 5 tragos. Es otro el negocio, pero acá no se puede tomar en el estadio. Entonces es distinto. ¿Se entiende? Entonces, por eso que hay otras cosas. Pues entonces, uno podría decir, acá quizás no es rentable tener el estadio, pero además es porque en Estados Unidos el equipo no financia los estadios. Entonces, tú vas al estadio de los New York Yankees, por ejemplo, y no estoy seguro de la marca, pero digamos que el MetLife New York Yankee Stadium, porque MetLife pagó la mitad y dice MetLife por todas partes, publicidad, pues. Entonces era lo que me decían ustedes, quizás el mayor ingreso está en la publicidad. Ahí es donde hay que poner el foco, quizás es mucho mejor, es más fácil mejorar la publicidad que meter 100, 200 hinchas más. Total, la publicidad es difícil, pero si perdís 9-0, capaz que te agarrás y empezáis a quemar el estadio, rompís todo y eso alguien lo tiene que pagar. ¿Se entiende? Bueno, volvamos a la parte de intangibles porque podríamos estar todo el resto de la clase con esto, nos emocionamos mucho. Entonces, fíjense, activos intangibles, ¿qué vamos a tener ya? Bueno, te decía las concesiones y los pases de jugadores el más importante. Entonces, fíjense aquí el derecho de concesión, perdón, voy a leer el plazo. Te dice, el plazo de estos derechos es para que se pague el mayor pasivo que tenía la empresa cuando quebró, que es el pasivo con el fisco, impuesto, y no puede ser menos de 30 años. Si a los 30 años, o sea, el 2037, puede haber pagado ese pasivo a la tesorería, entonces le dan 15 años más. Si no, chao. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo amortizo el pasivo durante tantos meses y te quedan tantos meses. Lo hago sobre 460 meses, ¿no? 360 meses durante los 30 años. ¿Se entiende? Y ahí fíjense, pagué al principio, al costo, 9 millones, se ha depreciado unos 13 años, un poquito más de un tercio, entonces también la amortización ha ido en esa línea, y ahora el valor neto en el libro es lo que tenía valor inicial, menos la amortización acumulada, que es el símil de la depreciación acumulada. Los pases de los jugadores de fútbol se han amortizado, depreciado, como quieran llamarlo más. ¿Por qué se amortizan más? ¿Cuál es la vida útil del pase de un jugador de fútbol? Hasta que el jugador se retire. No, pero ¿cuánto es eso? 5 Depende del años. caso del jugador. No, porque miren, y ahora vamos a ir a la ¿Sus parte... 20 años? No, menos, Elise, mucho menos. Piensen que, miren, he aquí el problema en la contabilización, si esto era lo que queríamos llegar. Tú dices, ya, tengo los pases de los jugadores, pero ese pase lo compré o lo desarrollé internamente. ¿Cómo se desarrollaría internamente? Yo lo empecé a criar desde potrillo. Hay de los dos. O sea, Podría pero al haber final de se los dos. compran. Bueno, lo que más hacen es se compran, es cierto, como dices tú. Porque tú dices, ya, yo tenía 50 de los cadetes, de las ligas inferiores, las juveniles, etcétera. ¿Cuánta plata gasté Cobreloa en Alexis Sánchez? ¿Ven? No se sabe. Y como no sé, entonces no lo puedo contabilizar. Acuérdense la lógica de medir fiablemente. No, pues que yo le pagué al entrenador, pero así como minutos que le dedicó el entrenador a Alexis o a todos los otros, no sé. Y camiseta y depreciación de la cancha o de los zapatos de fútbol que entregué, si le di transporte o no, si le di alimentación. Es súper difícil de medir el costo. Entonces, por desarrollo interno, los equipos lo tiran a cero. Porque dicen, mira, en realidad ni siquiera sé que sea un activo. Yo entreno 5 años un jugador, podría nunca ser bueno.
Entonces, ¿cuándo tú sabes que el jugador tiene potencial de generar beneficio económico? ¿En qué momento? Cuando lo empiezan a buscar otros equipos, quizás. Pero ahí como que todavía no se ha devengado. ¿En qué momento se devenga? O sea, cuando fue al primer partido del equipo o cuando lo meten como a la selección, no sé cómo funciona. ¿Ya? ¿Cuándo debuta? ¿Ya? ¿Y cuántos beneficios te va a generar? Es incierto. Es súper incierto, pues eso pasa No con se todo lo puede saber. intangible. Tú dices, oye, yo patenté este producto, va a ser un éxito. ¿Y qué pasa si la competencia hace lo mismo? No sabemos, pues. Por eso el problema de lo intangible, porque además tú dices, oye, si me roban la receta, muere, la receta vale cero, no es lo mismo con un auto, pues el auto sigue estando ahí. Por último, tiene un valor de uso. En el otro caso, es difícil ver que tenga un valor de uso. O sea, mira, yo tengo el pase de un jugador de fútbol y se muere. ¿Cuánto vale? Sí. Cero, ¿no? Cero. Pero ¿Se entiende? O sea, es un caso extremo, pero podría pasar eso. Entonces, en realidad tú dices, oye, este jugador es muy bueno, ¿y qué le va a pasar a un jugador muy, muy bueno? Va a subir su precio. Sí, pero Lo van a ¿cuándo? querer comprar. Ya, pues cuando lo compran. Fíjense que son formas distintas de adquirir el activo. Entonces, en el caso de la U, tú dices ya Ángelo Enrique, que es el debut más joven en toda la historia, listo. Pero valía mucha plata porque había un equipo que lo había comprado, pues, ¿no? Cuando tú lo desarrollas internamente, chao, no existe ese activo. Quise, no sé, pues, y si se lesiona, y si después quiere estudiar y no le gusta el fútbol, anda a saber tú, no, no puedo, y aparte no puedo medir con fiabilidad los costos que me costó, valga la redundancia, desarrollar el activo, que en este caso es el pase del jugador, no es el jugador. ¿Se entiende? Pero el equipo que lo compra así, pues dice, ah, mira, yo pagué 5 millones por este pase, eso vale. ¿Se entiende? Profe. Pero tú lo desarrollaste, no sé. Entonces, el mismo jugador, y por eso que aquí, y después lo pueden leer en serio mucho en detalle en el capítulo, y lo podemos seguir discutiendo, pero es súper distinto que tú puedes tener un jugador que lo formaste y que es súper bueno, pero que en tu balance vale cero, y que tengo un jugador que igual de bueno, pero lo compré, pero vale 40 millones de dólares en tu balance. Por eso que les diría que la contabilidad de los equipos de fútbol es como light, así como, no diría que es fraudulenta, pero diría que es light, así como que a nadie le importa porque en el fondo como que pierden, entonces no es tan riguroso. No es como que los accionistas digan, oye, gané 100 menos porque tú no hiciste el test de deterioro, no hiciste la reversión o el fair value, no sé qué. Aquí como dice, hoy si vamos a perder igual, ¿para qué le va a hacer la prueba de deterioro? ¿Para qué llamar un tasador que calcule el fair value? Esas cuestiones raras. Chao, si ya sabemos que vamos a perder plata. ¿Entiendes? Alguien iba a preguntar algo. Yo. Pero igual, hablando acerca del fair value, podemos tener el caso de Messi, que se fue desarrollado internamente, pero aún así, haciendo comparaciones con jugadores de muy alto nivel que se han vendido, aunque Messi nunca se haya vendido, podemos llegar a un valor razonable. Sí, obvio. Comparando. Entonces, no entiendo lo que dijo antes, como que un jugador igual de bueno que otro, solamente que uno se desarrolló internamente y otro fue adquirido mediante el mercado, uno lo contabilizan como 0 y otro como 40, siendo que podrían ser contabilizados igual, siento yo. Podrían, pues si eso podría ser, pero ¿en qué le beneficiaría al Barcelona revaluar a Messi? Dar un estado financiero más fidedigno, o no sé. ¿Pero va a traer un ingreso, un euro más de publicidad o va a vender una entrada más? O sea, porque yo no lo estoy negando, pero no sabemos si el pase de Messi se contabiliza con el modelo de revaluación. Claro, puede ser. Se entiende como que tú, por ejemplo, en las propiedades de inversión, tú calculas el fair value porque sube el arriendo, tu negocio depende de contratar a alguien para que le genere más ingresos. Aquí no veo ni uno por eso. Entonces, por eso les digo que es like, que como que tú podrías hacer el esfuerzo, pero la realidad es que los equipos no hacen el esfuerzo. Porque además, miren, aquí quizás es mucho más obvio, porque en las propiedades planta de equipos nosotros decíamos, mira, tienen que ver si el valor recuperable, que el mayor es entre estos, si hay una señal de deterioro, pero en un jugador de fútbol el deterioro es súper evidente. ¿Cuándo se deteriora un jugador de fútbol? Pasando los 32 años.
Pero quizá antes, ahí se deprecia. Perdón, cuando Cuando se se lesiona. lesiona, Cuando se Cuando se lesiona. lesiona. Pero miren, voy a bajar en lo mismo. Castigo o deterioro de los activos, ni uno. Entonces alguien dice, oye, nunca se ha lesionado un jugador de la U, sospechoso. Lo que digo es que no hacen los test de deterioro y hay estudios, una universidad en Italia hizo, que en Italia hay muchos más estados financieros. Dijo, oye, los equipos les da lo mismo andar calculando test de deterioro, chao, una contabilidad light, o sea, te diría que casi que incumple con ciertas cosas la diferencia, pero es light y a nadie le importa, nadie te va a demandar que no hiciste el test de deterioro de Messi, que si ahora corre 1 kilómetro más rápido, más lento, que si subió, bajó de peso. Chao, si mete más goles en promedio, no hacen eso. No hacen eso, aquí está la evidencia. Entonces, se podrían hacer cosas mejores seguro si a alguien le importara. La realidad es que a nadie le importa. Profe, además el valor de mercado no sería más alto siempre. Probablemente, pero no siempre. Pues, por ejemplo, ahora con la pandemia hay estudios importantes, hay una página web alemana que hace el cálculo de todos los jugadores de fútbol y dijo, mira, solamente por no jugar debiese haber un deterioro o una baja en el valor de los jugadores de 6.000 millones de euros, pero reconoció en la contabilidad de los estados financieros cero, porque es light, digamos, no se va a meter en esos problemas raros de la contabilidad. Claro, si jugamos fútbol. ¿Se entiende? Entonces ahí hay diferencias significativas. Pues entonces tú dices además, mira, tengo un derecho de concesión que además pierde plata todos los años. ¿Cómo le va a terminar pagando esto a impuestos internos? No va a ser nunca. Tampoco le hago el deterioro, porque es como, insisto, light del negocio del fútbol, ¿se entiende? Y eso lo pueden chequear después en blanco y negro y lo pueden chequear en cruzado y en cualquier otro equipo de fútbol. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el pase del jugador de fútbol, ¿qué beneficios económicos te genera el pase? ¿Qué gano con un jugador? Tener un mejor nivel de equipo, pero Pero nada. eso no es plata, necesito plata. Publicidad. Ya, mayores ingresos. El premio del torneo es que mis jugadores juegan muy bien. Pero eso se lo ganan los jugadores, no es nada para la empresa. Pero publicidad, entrada, merchandising con seguridad, ¿entiendes? Sí, como Entonces, comprar la polera del jugador. eso, merchandise, la polera, los zapatos, lo que sea. Si yo le voy a licenciar esto a Electronic Arts y EA va a ponerlo en el FIFA o no, anda a saber tú. Hay otros beneficios que podría generarle en ingresos para la empresa. Entonces, por eso que fíjense, el pase del jugador se separa en una parte que son los derechos económicos, que hacer todo este merchandising y publicidad y lo que se le ocurra, y el otro es que juegue por el equipo, el derecho federativo, que esté inscrito en la federación A o B o C para jugar por tu equipo. Y eventualmente algunas veces podría separarse en un tercer derecho, que por ejemplo, cada vez que se vende el pase de Alexis Sánchez, ¿quién recibe algo? Cobreloa. Cobreloa. Ese es el que se llama el derecho de formación. Tú lo criaste desde que era chiquitito o chiquitita en el caso de la jugadora, y entonces ahí tú dices, bueno, eso siempre va a retener, es como el valor residual del activo intangible si lo quieren ver así. Por eso que los jugadores cuando se retiran, ¿en qué equipo se retiran? Donde se formaron desde jóvenes. En el equipo de origen. ¿Se entiende? Porque vuelven y ya están en el valor residual, entonces ya tienen, no sé, la edad que quieran, 38, 40, listo, pues ahí se van a retirar. Y entonces ahí, porque cada vez que pasan los 4 años, si pasan los 4 años y tú no vendiste el pase, el jugador queda libre. Y entonces el equipo que no alcanzó a vender el pase pierde una parte importante de su inversión. Entonces cuando falta un semestre, un año, ya empiezan a negociar el pase, pero si no lo pueden llegar al precio, al final del mes final tienen que venderlo lo que sea en ese mes. ¿Entiendes? Porque si no pierdo, pues no recupero nada. Y el jugador queda libre y entonces el jugador se vende a cualquier equipo, porque ahí el pase va a llegar completamente a él, queda libre. ¿Se entiende? Porque tú tienes el derecho por 4 años, que es lo más estándar, a veces 5, pero el más estándar es 4. Entonces, a los 4 años y un día, chao, me voy a tal equipo que me ofreció tanta plata y entra directo al jugador. No entra al equipo anterior que tenía el pase.
¿Entiendes? Creo que Entonces, no por eso entiendo. que se van renovando los pases de esa forma. Perdón, alguien decía. ¿Cuáles son los derechos federativos y cuáles son los económicos? Lo económico es que tú vendas camiseta y el federativo es que puedas jugar por tu equipo, en términos Ya. simples. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ahí Ángelo Enrique es, al parecer, el pase más caro que tiene la U. Después Francisco Arancía, Gonzalo Espinosa, Jimmy Martínez. Quizá ahí es más caro que Ángelo Enrique. ¿Se entiende? Pero todo esto tú lo tuviste que reconocer porque compraste. Pues el resto, fíjense, acá ahí tienen pases que ya se van amortizando con el tiempo, cuánto valían el año anterior. Fíjense que después los equipos de fútbol, insisto que lo pueden revisar en las otras partes. Oye, yo tengo, estos son los que transferí, todos estos son los jugadores de las ligas menores. Fíjense, te dan un detalle porque aquí es donde está, si es que hay algo de negocio, tu negocio, y te dicen, mira, todo esto lo formé y todos valen cero, contablemente, porque cuando yo sepa que el jugador es bueno es cuando me lo compre otro equipo. Entonces es por adquisición, es por compra, no es por la formación que tengo acá. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Entonces, miren, del metacurso yo abrí la memoria de Entel, que no la hemos revisado tanto. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, mira, veamos, se quedó pegado. Veamos cuáles son los estados financieros de la compañía y cuáles son los activos intangibles que tiene, para ver otro negocio que sea distinto del fútbol. Entonces, más abajo. Ah, no, me pasé. Aquí. Entonces ya ahí está el informe de los auditores, etcétera. Y aquí vemos el estado de situación financiera. Entonces, son chiquitos los números, no sé por qué tan chicos, pero tiene activos por 5,17 billones al 31 de diciembre del año pasado. ¿Entiendes? Y entonces la mayor parte de estos son propiedades, planta y equipo. Pues, ¿cuál será la mayor inversión en PPE de Entel? Las sucursales. O la antena, no sé. La antena, por ahí puede ser. Las sucursales también tienen, pero las sucursales de Entel serán de Entel. No, ¿De quién serán las sucursales de Entel? O sea, es propiedad de inversión de, si es que está en un mall, puede ser del Eso, mall. del mall. Entonces, ¿qué tiene realmente sobre la sucursal Entel? Tengo el permiso de ocuparlo. Eso es, el permiso de ocuparlo, fíjense, derechos de uso por arriendo. Ahí está, 385 mil millones de pesos. ¿Se entiende? Es que yo puedo usar la sucursal, pero no la puedo vender, no la puedo ocupar como garantía en un préstamo, etcétera. O sea, se parece harto, pero no es lo mismo que la propiedad planta de equipo. Y fíjense acá, activo intangible, además de los derechos de uso, otros 332 mil millones. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo creen que el negocio de Entel, bueno o malo? Bueno, Bueno, veamos. Fíjense, aquí está el estado de resultados. Bueno, aquí están los ingresos primera línea y la utilidad última línea. Entel vende casi 2 billones de pesos en ingresos y se gana 150 mil. Porcentualmente me gano más o menos el 7,5% de los ingresos. ¿Eso es bueno o eso es malo? O más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Ven? Nadie está convencido de que sea un éxito de negocio. Pero acá 1,9 billones y pierdo 23 mil millones. Entonces el negocio es más o menos nomás. ¿Por qué es más o menos? Miren, por esta razón. Y después vamos a ir a lo de activo intangible para terminar la clase. Busca estos segmentos. Entonces, miren, vamos a ver la información por segmento de negocio. ¿Dónde está la nota de los segmentos de negocio? Aquí está. Ah, no, estas son las cuentas por cobrar. Encuéntralo. Acá, información por segmento. Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos dividido los segmentos de negocio de Entel para personas, celulares, digamos, empresas, ya empresas muy grandes, corporaciones, Perú y otros negocios. ¿Cuál es el mejor negocio de Entel? Los planes de internet.
o desdoblar. ¿Otro negocio? Ah, Puede ser. Si alguien dice, oye, el que le ha quitado mucho espacio a BTR en la pandemia es Entel. O sea, puede ser que el servicio sea bueno, pero de ahí a que el negocio sea bueno. Si adhiero la utilidad es cierto, otro negocio es el que genera la mayor utilidad. Pero fíjense que, por ejemplo, uno podría decir, oye, Empresas vende 2,58 y te quedan casi 60, o sea, en más del 20% de margen. En cambio, este vende 800 y fracción y se gana 102, es un octavo nomás, el 12%. Y en realidad Corporaciones vende 2,27 y gana 17, menos del 10%. Y esta gana 9,65 y tiene 130, o sea, algo así como el 15%. Entonces alguien puede decir, bueno, Empresa es un negocio con menos volumen, pero con mayor margen. Pero ¿cuál es el peor negocio de todos? Corporaciones. Porque genera las menores utilidades. no personas, porque es la mayor diferencia entre lo que ganan, o sea, como los ingresos operativos y la ganancia en verdad. O sea, bueno, pero es que esos son los gastos, por la diferencia. Entonces, ojalá que la diferencia sea alta, porque tiene poco gasto. Pero miren, si yo veo Perú vende 700 y gana 26, o sea, no alcanza a ganar el 4%. En cambio, Corporaciones vende 2,27 y gana 17, se gana el 7%. Si además le quito los intereses y las otras cosas, Perú es un negocio horrible. 27.000 millones. Por eso que Entel ha tenido problemas durante los últimos, yo diría, 5 años, 6 años, o sea, porque cuando fue a comprar Nextel Perú, el negocio era muy malo. Y este es un buen resultado. Fíjense que si ponemos 2018, el año anterior, solamente en términos operacionales o el margen ya pierdo 50.000 millones, después pierdo 111. Entonces ya es muy malo el negocio. ¿Por qué? Porque Nextel Perú se dedicaba fundamentalmente a enviar mensajes de voz. ¿Y cuánto cuesta enviar un mensaje de voz por WhatsApp? Nada, pues cero. Nada, entonces horrible el negocio de enviar eso. Por eso que Entel se ha tenido que reinventar y esto toma varios años. Por eso fíjense, el año pasado, bueno, el antepasado, el 2018 vendía 513, pero este año vende 700.000 y se ha diversificado más a la banda ancha, etcétera, porque una parte importante de los costos de Entel debe ser arrendar la antena a tercero y otra parte importante en donde se le van los ingresos es en publicidad. De los 2 billones que tiene, 500.000 millones se les va en publicidad. Me pasé ahí, justo está intangible. Entonces, fíjense, los activos intangibles que tiene la empresa los separa, algunos con vida útil finita y otros con vida útil que sea indefinida, digamos. Entonces ahí pone las patentes, las marcas y otros derechos como que no se amorticen. ¿Se entiende? Pero fíjense que habla de los activos fijos identificables, que tú lo puedas separar del resto. Hay algunos activos intangibles que no son identificables, que es la plusvalía sustancialmente. Entonces te dice, mira, dentro de eso yo incluyo esto. Y además, ¿qué voy a tener dentro de esto? Mira, tengo las relaciones con clientes, las patentes de las marcas, la servidumbre, el derecho a poner una antena en tu casa, por ejemplo, la concesión de ancho de banda que decíamos en la clase anterior en tanta frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y además, por ejemplo, tú tienes la plusvalía, que esto surge cuando tú vas y compras un negocio o te fusionas con otro negocio, y entonces esa plusvalía, que es un activo intangible de vía útil indefinida, o sea, no se amortiza, surgió, por ejemplo, cuando compraste Entel PCS, o si Entel Computación, o lo que yo decía, Entel Perú, tú pagaste muy caro, o Transam Communication o Will S.A. Entonces ahí se fue generando otro activo intangible. Y fíjense que la mayor parte de sus propiedades, planta y equipos, que ustedes me decían y vienen en la nota que sigue, y con esto terminamos, una parte importante son las antenas, propiedades, las plantas y los equipos. ¿Entienden? Los edificios es 114.000 millones, pero no es tanto dentro del total. O sea, instalaciones, todo lo que sea líneas,
para entregar el servicio, equipamiento de TI, todo lo que son servidores, etcétera, ahí están las inversiones. O, por ejemplo, si yo tengo en la tienda Rendal Parque Arauco o Amol Plaza, bueno, yo habilito, yo pongo todos mis mostradores, pinto los carteles, etcétera, mejora sobre bienes arrendados. Ahí hay 5.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Todo el resto era lo que llamaban el activo por derecho de uso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, que la haya Chao, muy profe, que bien. estén. Chao, que Profe, estén bien. gracias. Chao. Profe, Ajá, ¿te podría quedar 5 minutos, por favor, después ahora? por supuesto. Que le quiero hacer una pregunta de la prueba, de un desarrollo que hice. Bueno, no hay que